no hay plata. Han pasado 84 años. Bueno, no, solo pasó un poco más de un mes desde que Javier Milei asumió como presidente de Argentina. Quiero que repasemos cómo se comunicó durante este tiempo. O sea, digamos, vamos a repasar la identidad discursiva del gobierno de Milei. Una aclaración. Para este video vamos a tomar las comunicaciones oficiales, ya sean las conferencias de prensa o las cadenas nacionales. No vamos a incluir ni las entrevistas ni las redes sociales. Vamos a ir directamente a cómo se dijo lo que se dijo por los canales audiovisuales oficiales. Repasando las declaraciones, noté que todo lo que se fue diciendo en estos días estuvo dicho por Milei en su discurso de Asunción en las escalinatas del Congreso. Las muletillas del gobierno. Por eso, vamos a dividir este video en puntos clave y las frases de la estrategia comunicacional del gobierno que bajan desde Milei hacia sus funcionarios. Para arrancar, vamos a ver cuál es la definición de liberalismo que toma Javier Milei. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Y ahora, algunos usos que tuvo durante su cadena nacional por el DNU y su mensaje grabado de fin de año. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. El espíritu de la ley es volver a ser un país libre, con un Estado limitado que actúa en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Un país donde se respeta el orden público, un país donde la política no se sirve de la ciudadanía, sino que está al servicio de ella. Donde cada uno es libre de trabajar, producir, emplear, comerciar, importar y exportar como considere mejor, no como le dicta un burócrata desde una oficina gubernamental. ¿Quién puede preferir el país devastado de hoy por sobre el país próspero que proponemos nosotros? Una de las cosas que destacaron durante este tiempo es la repetición de que el país no tiene plata. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: no hay plata. En ese sentido, en la primera conferencia diaria del vocero presidencial, Manuel Adorni, mencionó que el "no hay plata" no es una frase hecha. Esta lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó. El "no hay plata" no es una frase hecha. No es una frase hecha el "no hay plata". No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y se va a respetar a rajatabla la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no podemos gastar más de lo que tenemos. Otro momento importante en el que se anuncia este eslogan comunicacional es cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras medidas económicas, a 2 días de la asunción de Javier Milei. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata. Este concepto es un detalle clave en la estrategia comunicacional del presidente. Por eso quería arrancar por este punto. El "no hay plata" opera de diferentes formas en la sociedad y es transversal a todas las conversaciones. El "no hay plata" puede ser meme, puede reflejar miedo, puede significar incertidumbre, puede ejemplificar un diagnóstico político-económico y también puede ser la frase de cabecera que justifique el rumbo del accionar del gobierno. La idea de este video es tomar puntos que sirvan de eje para entender por qué se habla y cómo se habla de las medidas de gobierno. Y mucho de esto tiene que ver con la forma en que se comunican las acciones de este gobierno. No es azar, es identidad. Cada vez que asume un gobierno, o mejor dicho, termina un gobierno, aparece esta palabra, herencia, ya sea por lo mucho que se habló de lo recibido o por lo poco que se haya enunciado. En el caso de Milei, el concepto de la herencia recibida es algo que viene presente mucho antes de ganar las elecciones. En campaña fue uno de los pilares discursivos. Una vez en el gobierno,
Casi a diario hay algún actor oficialista que se encarga de recordar que para ellos esta es la peor herencia de la historia. Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. En comunicaciones oficiales hablaron de este punto el ministro del Interior, Guillermo Francos, Caputo y el propio Milei cuando firmó el DNU y en su saludo de fin de año. Francos se refirió al tema luego de la primera reunión del presidente con todos los gobernadores. El presidente les explicó a los gobernadores la situación en la que se encontraba el país al momento de la asunción y las razones que justificaban las medidas que se tomaron en un primer momento. El presidente mencionó este tema en estas dos ocasiones. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia. Lo cierto es que fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia. Estos son los primeros pasos para dar vuelta a la página y dejar atrás de una vez y para siempre el modelo económico de la casta que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años. Por su parte, Caputo, en su anuncio de medidas, también hablaba de la herencia recibida por parte del gobierno de Alberto Fernández. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres. El Ministerio de Capital Humano informa. Si el beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple, corta y no cobra. Otra de las frases que funciona perfectamente en redes, desde la máxima seriedad hasta para el meme. Nadie es ajeno a que el que corta no cobra. Un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, fue la encargada de dar inicio a este tema de agenda para el gobierno nacional. En cadena nacional, la funcionaria anunciaba la puesta en marcha del que corta no cobra. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Días más tarde, la ministra de Seguridad y candidata a presidenta en el 2023 por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se refirió al tema en su conferencia de prensa luego de usar por primera vez el protocolo antipiquetes en la marcha del 20 de diciembre pasado. Yo quiero agradecerle a todos aquellos que entendieron que si cortaban no cobraban y si se quedaban haciendo sus tareas habituales en sus domicilios o en sus barrios iban a seguir teniendo el beneficio que los impuestos de todos los argentinos pagan para que las personas con situaciones más complicadas de pobreza tengan ese plan. Vamos ahora con un breve acto autopublicitario. Si llegaron a este punto o cayeron de casualidad, les pido que se suscriban, activen la campanita y o comenten este video. Esto realmente me ayuda mucho para seguir creciendo con el contenido y poder hacer más cosas. Y si quieren compartir el video, adelante. Sigamos. Este punto tiene su correlación con herencia. Lo que pasa es que este hito discursivo apunta directamente al porqué de las medidas que se toman. Es decir, para Milei la emergencia provoca que las duras decisiones no tienen opción y deben ser tomadas. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. Este concepto de que hay que hacer lo inevitable, por más duro que sea, fue reafirmado el 31 de diciembre de 2023 por el presidente. Además, la idea de que el país está en emergencia es la forma discursiva que toma el gobierno para impulsar la aprobación de la ley Ómnibus que se está tratando en el Congreso. Incluso, la emergencia es la razón por la que el Ejecutivo esté pidiendo en el proyecto de ley tener facultades del Poder Legislativo. Por lo tanto, estamos frente a una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente, con la mayor cantidad de instrumentos posibles que exceden ampliamente los recursos que hemos utilizado en estas primeras semanas. Quiero ser claro en esto. A menos que hagamos lo necesario ahora,
nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo. Para el siguiente separador vamos a tomar dos puntos, el de hiperinflación y el de déficit fiscal. Esto decía Milei el día de su asunción. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual. Este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Para no extenderme de más sobre este punto, que de alguna manera es la fuerza discursiva de las medidas económicas que conocemos hasta hoy, les dejo algunos fragmentos de estos días, tanto de Milei como de Caputo. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual. Hablamos de una economía con 15 puntos de déficit consolidado. De los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal. Con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto. Y con una inflación que en las últimas semanas alcanzó el 1,2% diario, que anualizado implicaría alrededor del 7.500% anual. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Antes de pasar al último eje discursivo que vamos a chequear, vamos a hablar de uno que se dejó de mencionar de manera oficial. El ajuste lo paga la casta junto a la dolarización fueron dos soldados comunicacionales muy utilizados en campaña que una vez Milei presidente prácticamente se borraron de su discurso oficial de gobierno. No quería dejar de mencionar sobre este punto como algo interesante. Sí escuchamos al presidente decir cosas como que el ajuste recae sobre el sector público y no sobre el sector privado, pero que el ajuste lo paga la casta quedará como una de las frases más recordadas de la campaña, hoy olvidada en gestión. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Milei cierra todos sus discursos haciendo referencia a las fuerzas del cielo. Esta frase es un claro ejemplo de lo que ha logrado el actual presidente a través de ciertas frases que trascienden los espacios políticos, que pueden ser usadas de un lado y del otro, que pueden ser meme o pueden ser la base de decisiones políticas, que pueden ser rechazadas o que pueden ser abrazadas por la militancia. Lo que está claro es que Milei, a través de repetir, repetir y repetir, logra que ciertos ejes discursivos se transformen en identidad. La identidad de la comunicación libertaria. Esa identidad que no está ni de un lado de la grieta ni del otro, que está por encima y que tiene un gran poder para replicarse en las redes sociales. Así es la comunicación del gobierno de Javier Milei. Por último, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen.